Tengo un libro, ¿sirve? ¿Cómo? No, con el libro, no sé. Una palma, así que se escuche. Bueno, Ahora, perfecto. Entonces ahora quedan sincronizados los audios y después yo cuando lo edito le puedo poner el audio nuevo. muy Eh, audible. bueno, les voy a contar un poquito sobre mí, sobre por qué estoy haciendo esto y les voy a dar la palabra para que ustedes me cuenten lo que quieran de sí mismos, de por qué llegaron a este curso, que me pueden contar cómo están, eh, cómo se sienten. Para mí es súper importante abrir los círculos desde esa horizontalidad, en el que todos compartimos lo que nos está pasando. ¿Y por qué? Y porque esto es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de búsqueda, vamos a pasar mucho tiempo juntos acá en las clases y también durante la semana compartiendo en el grupo, entonces está bueno que sepamos quiénes somos, que nos registremos, ¿no? Entonces, arranco yo. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, Aarón Ezequiel, me pueden decir de cualquiera de las tres formas. Ahí en Rosario me conocen como Ezequiel, eh, en Bolsón me conocen como Ariel, en Buenos Aires me conocen como Aarón y acá en Brasil soy Arão. Estoy en este mundillo del tarot hace poquito más de 9 años, que lo agarré por primera vez y para mí representa una herramienta de crecimiento y de conocimiento impresionante. La verdad es que no me imaginaba que fuera a ser tan abarcativo, tan amplio, con tantas posibilidades de apoyo en tantas áreas de la vida distintas y con tanta adaptabilidad para la consulta de cualquier persona. A mí me ayudó tanto y me hizo crecer tanto y fueron como muchos momentos de soltarlo y de volverlo a agarrar en otro momento, porque yo siento que la vida es esto, es como una espiral en donde pasamos una y otra vez por las mismas situaciones pero desde diferentes perspectivas. Entonces me pasó muchas veces de sentir que el tarot ya no tenía más nada para mí, soltarlo y que vuelva con más fuerza en otro ciclo a acompañarme en otra etapa. Entonces lo recorrí tantas veces que lo conozco muy bien, pero empecé a descubrir también que en el compartir ese conocimiento con otros es que se complementa mucho mejor, porque el tarot en definitiva es arquetípico y guarda un pedacito del inconsciente colectivo y cada uno de nosotros percibe ese inconsciente colectivo de una manera distinta. Entonces, bueno, eso, estoy acá con todo el amor del mundo y con toda la pasión para transmitirles este conocimiento y también para que construyamos juntos. Como que la idea ahora al principio es que las nociones generales se las voy a dar yo, pero después, conforme vayamos yendo más profundo, yo siento que cada uno de ustedes tiene un montón de cosas para aportar a ese cuerpo de conocimiento, ¿no? Así que bueno, eso, paso palabra y quien quiera tomar la palabra y contar un poco de sí mismo, de cómo se siente con todo esto, adelante. Bueno, bueno, yo soy Kim. También varios me dicen Kazu, desde mi segundo nombre. Em, Así que soy conocido por ambos nombres en la comarca de Buenos Aires, pero en Buenos Aires yo, que digamos que me conocen más que nada como Keith, y ya tengo allá como mis amigos de la infancia y base más segura. Yo empecé a interesarme en el tarot desde re poquito. O sea, siempre me gustó la idea, pero como que no sabía nada hasta hace relativamente poco, un par de años, que conocí a un amigo mío. Primero conocí a una amiga mía que hacía lecturas, después otro amigo que también hacía lecturas, y así me fueron como cayendo más y más gente que hacía lecturas. Y ya el año pasado, ahora en las vacaciones, tuve como experiencia yo leyendo sin tener experiencia, eh, y me gustó mucho lo que podía ver, lo que podía sentir, eh, y analizar y ver cómo ayudaba, igual a la introspectiva de mi amigo, por más que yo no supiera nada del tema.
Y él me empezó como a preguntar incluso tipo, che, hoy saqué esta carta, ¿qué te parece? Y cada vez me empecé como a involucrar más. Eh, Así que bueno, cuando Ari me comenta que está por hacer este curso, yo me re emocioné y dije, tipo, yo quiero, yo quiero participar, súmenme. Así que bueno, ese es más o menos mi recorrido. Ahí va, ahí va. Muy bien, bueno, gracias Keith por compartir. Gladys, si querés contarnos, tenés el micrófono muteado, lo muteé para poder escuchar mejor a Keith, así que desmutealo, eso. Sigue muteado, me parece. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo siempre me gustó lo holístico, empecé con telepatía cósmica, te conté un montón de cosas que había hecho, energía universal, método Melquisedec, mucho hice de todo lo que es holístico, y registros akáshicos también. Pero el tarot siempre me quedó como una deuda. El tarot me quedó como que tenía que esperar la persona indicada y el momento indicado para aprenderlo. Entonces yo lo dejé así, dije, el día que la persona indicada llegue, va a llegar. Y bueno, aquí estamos, la persona indicada ya llegó. Así que sí, del tarot, viste, tenía algún librito por ahí que me había comprado, de los arcanos mayores solamente, pero bueno, arcanos menores no sé nada, así que bueno, estoy dispuesta a aprender totalmente, el vaso vacío totalmente, dispuesta a escuchar y aprender. Bueno, gracias Gladys, qué honor que yo sea esa persona indicada y que este sea el momento indicado. Y qué honor también compartir con vos. A mí me contó algo Barbie y vos me contaste también un poco de todo lo que haces. A mí me parece muy especial que estés en este grupo porque vos estabas moviendo energías cuando nadie estaba moviendo energías. O sea, todo esto que vos contás, en el momento donde vos lo arrancaste, no era tan boom, no estaba tan abierto como ahora. Entonces, para mí es como todo un honor también en ese sentido, de tenerte en el grupo y que podamos construir este cuerpo de conocimiento juntos. Gracias. Sí, además, bueno, como vos decís, sí, siempre la oveja negra y el bicho raro, o sea, pero bueno, a mucho orgullo. Totalmente. Así que ahora es una época de reunión de ovejas negras. Es como que es ya una manada de ovejas negras que se van agrupando. Entonces, bueno, ahora es más fácil, sí, seguramente. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrada, no pasa nada. Totalmente. Bueno, Kiss también es medio oveja negra, ya nos vamos a conocer. Doy fe. Bueno, voy a buscar mi cuaderno porque me doy cuenta que no lo tengo acá y arrancamos con la clase. Dale. Yo tengo la mía. Yo me hice un machete con todas las cosas que quería que viéramos hoy. Voy a mutearles los micrófonos, pero en el momento donde ustedes tengan una pregunta, levantan la mano así en la cámara y yo pauso y abren su micrófono y preguntan lo que sea. Tuki y Tuki. Bueno, vamos a empezar con algunas aclaraciones, ¿sí? Que a mí me parecen súper importantes. La primera es que el tarot es una herramienta que facilita el proceso de toma de conciencia, ¿no? Nosotros ponemos en la mesa nuestro inconsciente, que es la parte de nosotros que registra la mayor cantidad de realidad, ¿sí? Todo el tiempo está pasando la realidad es inabarcable, es muy grande y tiene tantos puntos de vista como personas existen. Entonces nosotros no podemos conscientemente procesar toda esa cantidad de información. ¿Quién lo hace por nosotros? Nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente va guardando toda esa información y al momento de nosotros hacer tiradas de tarot,
ponemos en la mesa símbolos a través de los cuales nuestro inconsciente se comunica con nosotros y nos dice aquello de lo que nos tenemos que hacer conscientes, ¿no? En ese sentido, el tarot es una perspectiva particular, siempre va a ser una perspectiva particular. Es muy global, pero siempre se analiza desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Entonces, en el curso yo voy a estar transmitiendo mi perspectiva. Y esto es súper importante entenderlo, ¿por qué? Y porque desde el lugar en donde yo me paro a analizar la realidad, ese lugar va a ser mi verdad. Y ese lugar va a afectar el cómo yo veo la realidad. Con lo cual puede ser que ante la misma lectura, otra persona, ante las mismas cartas, otra persona tenga otra lectura, otra interpretación. Y ahí es donde está el enriquecimiento, ¿no? Como no vamos a hablar de significados fijos e inamovibles, sino que vamos a hacer el ejercicio todo el tiempo, estar corriendo en nuestra flexibilidad para hacer que nuestra percepción sea lo más amplia posible. Entonces, al principio, en las primeras cartas que vamos a ir sacando y que vamos a ir viendo, el tarot va a estar cargado de mis experiencias personales y de las experiencias personales de las personas que vinieron a mi consulta. Pero la idea es que ustedes se empoderen y puedan poner en cada una de esas cartas sus experiencias personales, porque es ahí donde va a ganar poder y riqueza el tarot para ustedes. El tarot no es una ciencia, es una filosofía lógica, siguiendo con este mismo hilo conductor de que está cargado de las experiencias y las perspectivas de cada uno. Dos personas en diferentes lugares del mundo siguiendo la misma metodología y sacando las mismas cartas probablemente van a hacer una lectura distinta. Y eso hace que el tarot no sea una ciencia, sino que sea un ejercicio filosófico. Nos vamos a poner a filosofar, nos vamos a volar en la filosofía, y eso está bien, eso es válido y es importante. Como al principio estamos hablando desde mi perspectiva, desde mi filosofía, puede ser que tengamos diferencias en la forma de pensar, y eso está bien, sí. Pensé que había una pregunta. Vamos a tener diferencias en la forma de pensar, y eso está bien, eso es válido, y usted tiene que hacer todo el tiempo el ejercicio de mantener su visión crítica y al mismo tiempo asimilar información nueva y estar como en ese equilibrio entre las dos cosas. Y cada cosa que sientan que no es como yo la estoy planteando, tráiganla con respeto a la mesa y discutamos. En la discusión, en la diferencia, es donde yo siento que está la tensión, y en la tensión está el crecimiento. Entonces, eso es como súper importante, empodérense en esos lugares, cuestionenlo todo, ¿sí? No suspendan su espíritu crítico. El tarot no es un juego, no es un juego. Cuando yo digo que no es un juego, no quiero decir que no se puede usar para todo. El tarot se puede usar para todo. Se puede usar para hacer diagnóstico de relaciones, para buscar objetos perdidos, para destrabar cosas que estén trabadas. El tarot se puede usar para leer todo, para leer el día, para leer cómo va a ser el día siguiente. El tarot se puede usar en todo momento. Cuando yo digo que no es un juego, a lo que me refiero es a que hay que estar muy consciente del desde dónde y el para qué estoy abriendo el tarot cada vez que lo abro. Si yo abro el tarot por el jajá, entonces estoy en un problema. Si yo abro el tarot porque quiero realmente obtener un apoyo y una perspectiva distinta, quiero filosofar acerca de esto que me está pasando, entonces esa es como la perspectiva correcta para abrir el tarot. ¿Por qué? Porque cuando hay tarot temperamentales, cuando nosotros abrimos el tarot desde un lugar de juego, entonces nos terminamos encontrando con mensajes muy duros. El tarot es muy duro con aquel que lo agarra sin una conciencia del desde dónde y para qué lo está agarrando, ¿no? Y lo último es que mi interpretación del tarot no va a ir hacia un lugar tan histórico. Si ustedes ven los dibujos del tarot, hay reyes, hay reinas, está el papa, está el bufón, hay como toda una estética medieval, y hay toda una organización en ese sentido, y se puede hacer un análisis súper histórico. Vamos a tocar un poco ese tema, pero no voy a ir yo por ahí.
yo voy a ir más por el lado simbólico. ¿Por qué? Porque fue por el lugar por el que me llevó a mí. Lo que a mí sí me gusta hacer mucho es comparar diferentes tarots, porque yo veo cada carta como una caja de experiencias arquetípicas. Esto, la muerte, todos pasamos por una muerte. Los comienzos, todos pasamos por un nuevo comienzo. Los finales, todos pasamos por un gran final en algún momento. El empoderamiento, todos nos empoderamos por algo. El nacimiento y la gestación, todos gestamos un proyecto, una idea o una persona. Entonces, de esa manera hay cajitas en donde se guardan las experiencias arquetípicas de todos, y cada autor del tarot, con cada reinterpretación de los dibujos, fue en un sentido distinto de esa misma caja de información. Entonces vamos a compartir mucho esto de: este es el loco en tal tarot, pero este es el loco en tal otro tarot, y este es el loco en tal otro tarot. Mirá las cosas que tuvo en cuenta que este otro no tuvo. ¿Por qué? Porque hay tantas interpretaciones como lectores existen. Entonces, habiendo aclarado esto es como todos los puntos que hay que tener en cuenta para poder meterse en este viaje. Vamos a empezar a hablar de los sistemas de referencia. Pero antes de pasar a hablar de los sistemas de referencia, les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahora. Ok, estupendo. Pasemos a hablar entonces de los sistemas de referencia. Acá es donde se pone divertido. Hablamos de esto, de la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y la realidad puede ser tantas cosas. Y puede cambiar tanto, la realidad es tan flexible y tan moldeable según nuestros pensamientos, según nuestras emociones, que cada uno está viviendo una realidad distinta, estamos viviendo en realidades paralelas. Y a veces ni siquiera paralelas, a veces están cruzadas, pero muy, muy, muy lejos. Entonces, para poder comunicarnos entre nosotros y también para poder resolver problemas, usamos sistemas de referencia. Un sistema de referencia es una reducción muy drástica de la realidad. No contempla todos los elementos de la realidad, contempla algunos, y sobre esos elementos trabaja y acciona. Ejemplos, bueno, tenemos muchos ejemplos. Hay sistemas de referencia científicos, hay sistemas de referencia filosóficos, hay sistemas de referencia religiosos. Un ejemplo de sistema de referencia científico es las leyes de la termodinámica. Cuando uno se estudia las leyes de la termodinámica, está recortando un pedacito de la realidad, que es cómo se comporta la energía, la temperatura, cómo se transfiere, y entonces de esa manera puede trabajar sobre algo, ¿no? Pero vamos con los sistemas de referencia que mejor conocemos nosotros. El Ho'oponopono es un sistema de referencia simple. ¿Por qué? Porque el Ho'oponopono lo que dice es que todo lo que se ve afuera en nuestra realidad es un reflejo de lo que está pasando en nuestro interior. Que si yo afuera de la realidad veo un desequilibrio, veo un problema o veo una distorsión del amor universal, entonces yo soy responsable de esa distorsión que estoy viendo afuera. Entonces, ¿qué hago? Trabajo hacia adentro con 4 palabras. Gracias a la persona o a la situación que me está mostrando esa distorsión. Perdón, porque yo estoy generando esa distorsión y estoy contribuyendo a ese dolor. Lo siento profundamente en mi alma, estoy sintiendo lo que pasa a través de esta distorsión y te amo, y como te amo te libero de esta distorsión. Es un sistema de referencia simple. ¿Por qué? Porque reduce la realidad a 4 palabras y nos permite trabajar con esas 4 palabras sobre eso, ¿no? Otros ejemplos de sistema de referencia simple: el Sermón del Monte de Jesús. El pueblo judío venía de muchos años de arrastrar una ley muy pesada. La Torá, que es el libro de la ley de los judíos, son los 5 primeros libros de la Biblia. Uno agarra una Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los primeros 5 libros que dicen: si tal hace tal, entonces hay que hacerle tal, que su sangre sea sobre ellos. Si tal hace tal, entonces hay que hacer de tal manera. No harás esto, no harás lo otro, harás aquello, tomarás tal día para hacer tal cosa y tal día para hacer otra cosa. Y era una ley súper grande y súper pesada. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué fue un parteaguas en la realidad judeo-cristiana?
llega y en el primer sermón del monte dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la única ley. Listo. Redujo una cantidad pesadísima de reglas y de realidades a 2 reglas fundamentales que hay que seguir para. Ejemplos. Los 4 acuerdos también son un sistema de referencia simple. Los 4 acuerdos nos permiten a nosotros trabajar sobre 4 puntos y a partir de ahí empezar a generar bases sólidas para entender mejor nuestra realidad. Después, más adelante, yo les voy a pasar 4 pasos para enfrentar el colapso del mundo, porque estamos en un mundo apocalíptico en el que están pasando muchas cosas, que van a seguir pasando muchas cosas y todas esas cosas se van a intensificar. Bueno, yo tengo 4 reglas a las que vuelvo siempre que me siento muy perdido, o que me siento muy deprimido por lo mal que está el mundo, o que me siento que tengo tanto para hacer, que el tanto para hacer me lleva a la inacción. Bueno, eso también es un sistema de referencia simple. Otros ejemplos de sistema de referencia simple, las agendas. O sea, yo estoy abstrayendo la idea de tiempo a un cuaderno en el que tengo nombres de días con su fecha, y eso me sirve para comunicarme con otras personas. Eso es un sistema de referencia simple. Reducción drástica de la realidad, sistema de referencia simple. Pero el tarot es un sistema de referencia complejo. Igual reduce la realidad porque no hay una forma en la que nosotros podemos enmarcar toda la realidad en una sola cosa, pero lo que tiene el tarot es que considera muchísimos más elementos y considera las interacciones entre esos elementos. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de los sistemas de referencia complejos es que son sistemas que tienen muchos elementos como ladrillos que tienen que ser estudiados por separado para en algún momento poder hacer una estructura con ellos. ¿Sí? Se pasa también con la astrología. Yo cuando estudio astrología tengo que estudiar las casas por un lado y el significado de las casas. El ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo. Los decanatos, los planetas regentes, los signos, cada una de esas cosas y los mitos de los planetas regentes. Cada una de esas cosas se estudia por separado y después, cuando una persona llega con una carta astral o con mi propia carta astral, yo puedo revisar cómo interactúan todos esos elementos a través de las conjunciones, las cuadraturas, las oposiciones, los sextiles. Y todo eso me da mucha información sobre la realidad. Es un sistema de referencia un poco más amplio. Bueno, el tarot es esto. El tarot reduce la realidad a 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los 22 arcanos mayores son experiencias arquetípicas de la vida de cualquier persona que se ven desde una perspectiva un poco más existencial. Ahora vamos a ir a de qué hablamos cuando hablamos de algo existencial. Y los arcanos menores, que son los palos, oro, copa, basto, espada, que nos sirven para atender un poco más lo cotidiano. ¿Sí? Arcanos menores lo cotidiano, arcanos mayores lo existencial. ¿Hasta acá venimos bien? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Eran 53 menores? 56. ¿Y 22 mayores? 56 y 22 mayores, ¿no? Y 22 mayores, sí. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un punto que a mí me parece clave y fundamental y que va a ser el eje conductor de todo el trabajo que vayamos a hacer, que es el desdoblamiento del tiempo. ¡Vamos! El desdoblamiento del tiempo. Primero les voy a contar rapidito una historia. Yo no sabía leer el tarot, nunca había agarrado un tarot, no tenía ni idea de lo que era un tarot. Sabía que se usaba para la adivinación, nada más. A una amiga mía le regalan un tarot. Yo no sabía leer el tarot, pero tenía la plantilla del desdoblamiento del tiempo. Y entonces, ¿qué hice? Conociendo la plantilla del desdoblamiento del tiempo, le dije, vení que yo te leo. Y
desplegamos en la mesa todas las cartas y apoyándome en los dibujos que veía, en los significados que aparecían en el librito y en la plantilla del desdoblamiento del tiempo, hicimos una lectura que nos voló la peluca a los dos. Al punto de que cuando terminamos, después de mi primera lectura, ella me dijo, che, ¿y vos no das cursos de esto? Y yo en 11 días armé un curso para lo que ella me dijo que eran 2 o 3 amigas y terminaron siendo 25 personas. Entonces, claro, la plantilla de desdoblamiento del tiempo engloba una cantidad de cosas que se pueden poner ahí, una cantidad de información que es súper importante, como tenerla como base para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque funciona como un traductor entre lo que sea su sistema de creencias y mi sistema de creencias. Cada uno de nosotros percibe la realidad desde un lugar distinto, tenemos que de alguna manera enmarcarlo y englobarlo en algo. Bueno, ese algo es la plantilla de desdoblamiento del tiempo. ¿En qué consiste? Vamos a arrancar pensando en un triángulo, ¿no? A ver si tengo una hoja libre por acá. Si yo dibujo un triángulo, yo tengo un triángulo, ¿no? Hablemos del punto de la punta. Ese punto de la punta va a ser la fuente. Cuando yo digo la fuente, estoy hablando, vamos a retrotraernos, quizás este universo nunca tuvo un inicio, es infinito y nunca va a tener un final. Vaya uno a saber, no lo sabemos, pero nosotros como seres humanos tuvimos un inicio. Entonces cuando nosotros analizamos la realidad, la analizamos desde nuestra perspectiva humana y podemos imaginarnos un inicio. Bueno, imaginémonos ese inicio. En ese inicio no había nada. Estaba toda la información contenida de forma potencial en un punto infinitamente denso, que contenía todas las cosas. Cuando hablo de todas las cosas, estoy hablando de todas las cosas, de todas las experiencias, de todos los problemas junto con su solución, no estaban separados, de todas las preguntas junto con sus respuestas, no estaban separados, todo existía junto, a la vez. Y entonces, nosotros desde nuestra perspectiva humana nos podemos imaginar lo aburrido que estaba ese punto, si lo tenía todo. Entonces, ¿qué hace este punto? Se pregunta cómo sería no ser este punto. ¿Cómo sería no tener todas las respuestas? ¿Cómo sería no tener todas las soluciones? ¿Cómo sería no tener una única forma que lo contiene todo, sino ser un montón de formas? Y entonces, ahí se despliega todo lo que nosotros conocemos como realidad. Nosotros somos un pedacito de ese punto que está experimentando cómo ser yo, cómo ser cada uno de ustedes, cómo ser una computadora, cómo ser una mesa, cómo ser una planta, cómo ser un animal. Por eso hablamos de que en todas las perspectivas y en todas las corrientes místicas se habla de que somos el sueño y el soñador, de que somos un pedacito de lo divino expresándose en la realidad, de que todo lo que está afuera está conectado con nosotros y de que nosotros estamos conectados con todo, de que somos los ojos con los que la creación se observa a sí misma, ¿no? De que constantemente, de que nuestras experiencias no son nuestras, de que nos prestaron este traje espacial en el que estamos viviendo y cada una de las experiencias que tenemos las tenemos que devolver a esa fuente. Acá es donde se engloban todas las cosas. ¿Qué significa esto? Y que ese punto que está arriba en el triángulo es la fuente. De la fuente se despliegan todas las emanaciones en las que estamos nosotros. Y nosotros armamos un triángulo subdividido en partes que van a responder a cada una de las partes que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Podríamos hacer un triángulo dividido en más de 7 partes? Sí, pero nos sirve ahora a hacer una plantilla con un triángulo dividido en 7 escalones, porque cada uno de esos escalones nosotros le vamos a asignar un valor que nos va a servir para conectar con la fuente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos allá arriba en la fuente. No podemos en nuestros cerebros y en nuestro cuerpo almacenar tanta cantidad de información. Es una masa de información que ni siquiera nos podemos imaginar. Es una masa de información que ni siquiera ninguna computadora superpotente del mundo se puede imaginar. Es muy, muy, muy grande y muy inabarcable.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conectar con eso? Vamos a bajar al final de todo. En el triángulo nosotros tenemos la base. En la base es donde estamos nosotros, ¿sí? Fíjense que arriba en la punta no hay una línea, es solo una punta. La línea se va abriendo, se va haciendo conforme el triángulo se va haciendo más grande abajo. Y nosotros estamos acá abajo. ¿Por qué digo que estamos acá abajo? Porque tenemos la existencia más densa, más pesada, en donde los tiempos son más lentos. Entre que yo planto una semilla y veo los resultados de lo que planté, pasa una línea de tiempo muy larga. Entre que yo reconozco que tengo un problema y camino un camino para resolver ese problema, pasa un montón de tiempo. Eso es propio de la existencia material. Entonces, si yo tengo que hacer una división, la voy a hacer acá. Esta va a ser la primera división. Y en esta partecita de acá voy a poner la dimensión que todos compartimos, que es la dimensión del plano físico y biológico. La física y la biología son lo que rigen este plano. En esta dimensión en la que estamos nosotros, que es la dimensión más alejada de la fuente, las cosas pasan lento y corremos el riesgo de caer en la ilusión. ¿En la ilusión de qué? Y de que no existe nada más, de que existe solamente lo que podemos ver. Entonces, estamos todos de acuerdo en que esto es una virome y estamos todos de acuerdo en que es de color azul. Pero lo que para mí produce el color azul y lo que para ustedes produce el color azul puede ser completamente diferente. Ahí ya diferimos, y eso es lo que nos da la pauta de que existen otras dimensiones, además de la dimensión que nosotros todos podemos ver, lo que llamamos realidad real. ¿Hasta acá me siguen? Estupendo, perfecto. ¿Cómo vamos a representar esta realidad real en el tarot? Con el plano de los oros. Los oros, el dinero, el dinerillo, la tarasca, la mosca, es lo que nosotros vamos a usar para representar el plano de la materia. ¿Y por qué? Y porque acá, en el plano de la materia, están todas las cosas referentes a nuestra supervivencia, nuestra seguridad, el comer, el dormir, el respirar, o sea, todas las necesidades fisiológicas, los recursos, el refugio, los alimentos, el dinero. Todo esto lo vamos a representar con el plano de los oros, con el 1 al 10 y las cartas de la corte de los oros. Siempre que salgan muchos oros en la mesa, vamos a estar hablando de materialidad. Estamos hablando del plano más denso de existencia. Si a una persona le salen muchos oros y no le sale ninguna copa o ningún arcano mayor, estamos hablando de una persona que está netamente sumergida en la supervivencia y en la parte más densa de la realidad. ¿Sí? Eso ya nos dice un montón, que haya muchos oros en una lectura. Esto se parece mucho a la pirámide de necesidades de Maslow. No sé si ubican a Maslow. Ahí va, bueno, Maslow tiene en su pirámide de necesidades las dos de abajo, las bases, son estos. Si uno no tiene estas necesidades cubiertas, entonces no puede acceder a un nivel más alto de conciencia. ¿Sí? Plano de los oros. En el siguiente escalón, o sea, si seguimos para arriba, vamos a tener 7 escalones. En el siguiente escalón vamos a colocar las copas. ¿Por qué? Y porque nuestras emociones son lo que gobierna al plano físico y material. Si yo quiero hacer un cambio en la materialidad, puedo trabajar desde lo denso o puedo subir un poquitito más hacia lo sutil. Lo sutil serían las emociones. Cuando hablo de emociones, hablo no solamente de las cosas que me pasan por dentro, sino del por qué me pasan las cosas que me pasan. Acá hablamos de amor, de pertenencia, de intimidad, de amistad, de familia, la necesidad de ser aceptados, la socialidad, la necesidad de aceptar a otros, de sentir que tengo el poder de aceptar a otros. La manada, las relaciones de poder dentro de la manada, el autorrespeto, los hobbies, el respeto que recibimos por parte de otros. Todo eso va a estar contenido en el plano de las copas. Cuando nosotros tengamos muchas copas en la mesa, estamos hablando de una persona con mucha conciencia social, emocional, de paridad con otras personas. Cuando las copas salen
al revés, todas al revés, estamos hablando de un desborde de emociones. Y así vamos a empezar a ir leyendo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso en los escalones para subir a la fuente? La mente. ¿Por qué? Porque las emociones gobiernan la realidad, pero los pensamientos gobiernan las emociones. Y la mayoría de nosotros, en las emociones, tiene una batalla campal. En los pensamientos, perdón, tiene una batalla campal. ¿Por qué? Porque estamos disolviendo todo lo que aprendimos como creencias cristalizadas de nuestro árbol genealógico, todo lo que estamos absorbiendo en el inconsciente colectivo, todas las señales que tenemos todos los días en nuestro cotidiano, más nuestros propios pensamientos, más las cosas de las que nos hacemos conscientes, más nuestro trabajo psicológico. Todo eso hace que el plano de la mente sea mejor representado con las espadas. ¿Quiere decir esto que siempre voy a representar el plano de la mente con las espadas? No, pero ahora que vamos a arrancar lo vamos a hacer de esta manera. Más adelante vamos a ver cómo se pueden conmutar entre sí los planos y cambiar de palos, pero por ahora vamos a representarlo de esta forma. Lo siguiente es el plano del espíritu, es el cuarto plano. Cuando hablamos del plano del espíritu, estamos hablando fundamentalmente de tres cosas. Número uno, de nuestros principios, aquello que nosotros sentimos que es constituyente de la realidad y de lo cual no nos podemos despegar. Si nosotros nos despegamos de nuestros principios, nuestra realidad nos da un revuelque tal que nos hace volver otra vez a nuestro centro, ¿no? Por ejemplo, yo hago magia, yo trabajo con velas, hago brujería, y etc. Uno de los principios fundamentales que tengo es el no dañar a nadie. Puedo hacer lo que yo quiera mientras no dañe a nadie. Si yo rompo ese principio, me voy a enfrentar con toda la fuerza de mi plano espiritual, que me va a poner otra vez en mi camino, ¿no? Ahí es donde están nuestros principios, guardados en el plano espiritual. En nuestro plano espiritual también están nuestra energía sexual. Y fíjense cómo separo la energía sexual del plano material y físico y biológico. ¿Por qué? Porque la energía sexual es sagrada y está más conectada con nuestra alma. A partir de la energía sexual nosotros podemos traer vida a este mundo, ya sea en forma de proyectos o sea en forma de personas. Nuestra energía sexual es un montón y está mucho más conectada, está mucho más cerca de la fuente que de la materialidad, ¿no? Entonces hablamos de la energía sexual, hablamos de los principios y hablamos del alma. Cuando nosotros estamos en el plano de los bastos, estamos hablando del alma. Y acá es donde se da la Trinidad. Arriba de todo tenemos la fuente, que es de donde provenimos. En el medio, justo en el plano número 4, está el alma, nuestro alma, o nuestro doble cuántico, al cual le podemos derivar cosas. Y en la base estamos nosotros. Perdón, sí. se te trabó un poquito lo último que dijiste, no se te escuchó. Ah, ok, al doble cuántico, cuando mencioné el doble cuántico. Tenemos en el medio nuestra alma, o nuestro doble cuántico, que es al que le podemos derivar cosas, y abajo de todo, en el plano material, estamos nosotros, con nuestra existencia física, ¿sí? Ahí está donde está la Trinidad. Una vez que nosotros conectamos con nuestra alma, hacemos un recorrido y un camino y afianzamos lo material. Nos damos cuenta que eso material responde a nuestras emociones. Nos damos cuenta que nuestras emociones son la respuesta a nuestros pensamientos. Y permitimos que esos pensamientos sean gobernados por nuestra alma, por una parte más espiritual, haciéndole entender a nuestra mente que si cede el control a algo superior va a tener las cosas más fáciles, no más difíciles. Entonces ahí empiezan a llegarnos respuestas que quizás nosotros no estábamos buscando o estábamos buscando de forma inconsciente. Entonces el siguiente plano, después de los bastos, es el plano de las respuestas, que sería el plano número 5. Y el plano número 6 entonces sería el plano de las preguntas. Y el plano número 7 el plano de la fuente. Fíjense que nosotros
dimos muchas vueltas para definir el plano material, empezó a ser cada vez más veloz el definir las emociones, los pensamientos, el espíritu, y de repente ya estamos en la fuente. Es mucho más fácil acceder a la fuente. ¿Por qué? Porque los planos superiores son de mayor velocidad. Por eso nosotros decimos que resolvemos los problemas desde lo sutil. Primero nos conectamos desde lo sutil y después todo eso que estamos moviendo en lo sutil tiene un reflejo en lo más denso, ¿no? En el plano de las respuestas, las preguntas y las fuentes es donde están los arcanos mayores. Cada arcano mayor tiene una pregunta, tiene una respuesta y tiene un mensaje de la fuente. Cuando una persona en una mesa le salen muchos arcanos mayores, es una persona muy consciente, es una persona que seguro tiene que resolver cosas en la materialidad y en la cotidianidad, porque todos tenemos que resolver cosas, pero es una persona que está preparada para recibir mensajes más grandes, más superiores, de más conciencia, ¿sí? Está mucho más cercana a la fuente. Nuestro trabajo con el tarot es ponernos en el punto cero. ¿Qué sería el punto cero? Si nosotros en este triángulo que tenemos con los 7 escalones, los 7 escalones, parece el programa de televisión. Si nosotros en este triángulo que tenemos con los 7 escalones nos plantamos justo en el medio, en el punto cero, tenemos la posibilidad de equilibrar todos los planos para poder conectarnos con la fuente, para poder bajar el cielo a la tierra. Y ese es nuestro trabajo con cualquier camino, no solamente con el tarot. Nosotros ahora lo vamos a vivir a través del tarot. Vamos a buscar equilibrar nuestro máximo pasado, nuestro máximo futuro desde el plano del cuerpo, desde el plano de las emociones, desde el plano de la mente, desde el plano del espíritu, desde el plano de las respuestas, desde el plano de las preguntas y desde el plano de la fuente. ¿Para qué? Para conectarnos con nuestro yo superior, con Dios, con la vida, con la naturaleza, con el samadhi, con lo que cada uno crea que es ese lugar al que todos en algún punto buscamos conectar, ¿no? Esta es la plantilla del desdoblamiento del tiempo. Con la plantilla del desdoblamiento del tiempo es muy fácil trabajar. ¿Por qué? Y porque si yo veo desequilibrios en lo emocional, no me voy a ir en la volada de tratar de interpretarlos. Trato de sacar respuestas desde los pensamientos. Si veo que los pensamientos están revueltos, me voy a ir a los arcanos mayores. Y así, si veo que hay desequilibrios en lo material, bueno, ¿cómo podemos hacer para trabajar eso desde las emociones? Si veo que las emociones están revueltas, hago todo el proceso de derivación para llegar a la fuente. Y es como una visión que ya, sin que ustedes sepan nada de tarot, los está ordenando, les está dando un marco de referencia con el cual trabajar, ¿sí? Capo, voy a pausar un toquecito y les voy a abrir las preguntas. Cualquier cosa que tengan como pregunta o cualquier aporte que quieran hacer, este es el momento para hacerlo. Yo tengo una más bien filosófica. Nosotros podemos trabajar aunque no tengamos el plano más base cubierto sobre las demás, hasta cierto punto, sobre las demás partes de la pirámide, que digamos, porque a mí me ha pasado de, por ejemplo, estar en una situación en donde no tenía mis necesidades básicas cubiertas, pero aún así tener de alguna manera suficiente energía como para, hasta cierto punto, no me imagino que si estás muy mal, no, pero hasta cierto punto poder llegar hasta cierto trabajo de cualquiera de las otras 6. Sí, totalmente. Nosotros podemos trabajar. De hecho, el comienzo del trabajo siempre es hacia adentro, es desde nosotros mismos. ¿Podemos trabajar en otros? Sí, y de hecho yo creo que es una forma de acelerar nuestro propio trabajo interno. Cuando yo empiezo
O sea, primero tengo que ser consciente de todo esto y tengo que saber protegerme. Por eso yo estoy levantando un círculo de protección para ustedes. Ustedes van a empezar a compartir conforme, en esta semana tal vez no, pero la semana que viene ya van a estar sacando cartas para otra persona. Gente que tengan cerca, van a ir así con las cartas y van a decir, saca una carta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que si yo no tengo una buena base que pueda resistir esa cantidad de energía que se va a mover, entonces me puede mover mucho de mi centro y ahí es donde necesito estar protegido. Yo levanto protecciones por todos ustedes hasta que ustedes sepan hacerlo por sí mismos. ¿Sí? Cuando vos te sabés proteger, trabajar con otros es una manera de acelerar tu proceso. ¿Por qué? Porque seguro el mensaje que viene por parte del otro es un reflejo de lo que vos necesitas ver en tu interior. Entonces, las claves que te llegan de afuera son las claves que vos necesitas ver y entonces aprovechás ese mensaje para comunicarle vos a tu inconsciente que ya estás preparado para dar el siguiente paso. Sí pasa esto de que si yo no tengo una buena base, entonces es difícil que pueda entregarme por completo a los mensajes que traen las cartas y me tenga que apoyar mucho en la teoría. ¿Sí? Va a pasar mucho, que se van a apoyar mucho en la teoría, que va a salir una carta y van a estar consultando con sus apuntes. Eso está bien, eso es parte del proceso. Lo que termina pasando es que cuando uno robustece los planos de más abajo, el plano de la materia, el plano de las emociones, y va haciendo el proceso ascensional, entonces los mensajes que llegan son muchísimo más potentes y se despegan de la teoría. A mí me pasan las lecturas que a veces veo cosas que yo no estudié en las cartas, que siento decirlas en el momento y que son acertadas. Y eso pasa cuando ya hiciste un recorrido en ir sanando cada uno de los planos. No por completo, porque yo tampoco yo con esto no estoy diciendo que yo ya tengo reelaborado el plano de lo material, no. Pero aprovecho ese trabajo que hago con otras personas para este intercambio energético en el que yo ayudo y como yo ayudo disuelvo mi propio karma, ¿no? Qué buena pregunta. Sí, Gladys. Está todavía muteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo nunca practiqué todo lo que aprendí con otras personas. Justo diste con la llaga, el dedo en la llaga, digamos. Nunca me enseñaron a protegerme. Ese es el principal motivo por el cual yo nunca traté a otras personas. Pero ¿sabés qué pasa? Que yo como hago energía universal, hago sanación con imposición de manos, hay veces que yo no necesito poner las manos en la persona está sentada a 2 metros mío y yo empiezo a bostezar y a soltar todo lo que tiene. Entonces termino energéticamente cansada, vivo cansada. O sea, por ahí, bueno, en mi casa se enojan, pero vivo cansada porque yo estoy todo el tiempo captando esas energías y no sé cómo protegerme, no me enseñaron. Entonces es importantísimo para mí que vos nos enseñes a protegernos. Y esa es una de las razones por las que nunca estudié tarot. Porque decía, no, se me va a pegar todo lo de la gente, me va a pasar, ¿cómo hago? ¿Sabés lo que tenía planeado hacer? De última, si no aprendí a protegerme, me iba a ir a tirar el tarot en un parque descalza y quizás con alguna pulsera de cobre o alguna cosa de cobre. Iba a hacer eso porque, o sea, no tengo manera de protegerme. Ahí va. Bueno, esa es una buena opción. Esa es una muy buena opción. La plata también protege muy bien. Igualmente, yo les voy a pasar. Hay 2 ejercicios que hay que hacer para arrancar con esto y capaz que ya que lo trajiste, que sean materiales que traigan para la clase que viene. Sí, es muy importante. Un paquetito de velas azules y un paquetito de velas blancas, de los chiquititos, de esos que son como de este tamaño, no las velas largas, sino las velas que son como así. Un paquetito de velas blancas y un paquetito de velas azules. Y un cuenquito de cerámica, chiquitito, de esos que se usan como para maní o por... Les voy a mostrar el mío.
Yo uso este. Banquito de cerámica. Y necesitan 3 granos distintos. Yo uso, por ejemplo, garbanzos, porotos negros y lentejas. Pero se puede usar arroz, se puede usar trigo, se puede usar lo que tengan a la mano. Tienen que ser 3 granos distintos. Lo importante con los granos es que no estén industrializados. Por ejemplo, el arroz parbolizado no sirve. El arroz blanco tampoco sirve. Tiene que ser arroz integral, ¿no? Tiene que ser como lo más natural posible. Tráiganlo para la clase que viene y yo les voy a enseñar un ejercicio que es primero para establecer un escudo para ustedes, que es un ejercicio que van a repetir prendiendo una velita todos los días. Y después les voy a enseñar cómo se puede canalizar toda la energía, porque nosotros trabajamos el tarot como una constelación. Eso significa que lo que se mueve en la mesa, se mueve en la vida del consultante. Y eso libera un montón de energía. Y si yo no me sé proteger o no sé canalizar esas energías, termino yo con esas energías pegadas. Entonces, a mí me pasa que o termino muy cansado o termino muy volado, así como que me recuesta anclar en la realidad, termino en una nube de ruidos de colores. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago esto. Canalizo todas esas energías a los granos. Y los granos las van a recibir y las van a ir transmutando y van a ver que se llenan de moho, que se deshacen, les pasan un montón de cosas a los granos. Esa es como la manera de desviar toda la energía hacia esto. Tráiganlo para la clase que viene. La clase que viene yo les voy a enseñar cómo se hace. Mientras tanto, yo tengo un escudo puesto sobre cada uno de ustedes y lo van a tener puesto hasta que les haya salido bien el ejercicio de protección. Voy a dejar esto otra vez en su lugar. Tá bom, muito bom. Bueno, estupendo. ¿Cuántas velitas serían? ¿4 de cada una? El ejercicio del escudo de protección que se hace con las velas azules es 3 días, un día no, 3 días, un día no, 3 días, un día no, por ahora. Por ahora es como eso, 3 días, un día no, 3 días, un día no. Con lo cual van a necesitar por lo menos 8 velas, 9 velas para una semana, para que les sirva desde la clase que viene hasta la siguiente. Sí. 8 celestes, 8 blancas. Azules. Sí. Azules. 8, normalmente los paquetitos vienen de 8. Si consiguen un paquetito de 9 o de 10 o de 15 que a veces vienen, también está bien. Y las velas blancas se puede prender una para que canalice la energía de 5 personas a las que yo les estoy leyendo. A veces está bueno ver una por persona, porque también cómo se disuelve la cera y cómo queda al final en el plato se puede leer. Entonces, además de la lectura de tarot, yo si tengo que hacer un proceso de seguimiento con una persona, hago la lectura de tarot y después veo cómo quedó la cera en la vela para ver cómo va a estar la energía disponible para la siguiente lectura. Pero se puede también hacer que 5 personas compartan el mismo fuego, digamos. Entonces eso, con que tengan 4 velas blancas por ahora y que tengan 8 velas, 9 velas azules es suficiente. De todas maneras, yo no les voy a quitar el escudo de protección hasta que el ejercicio de protección lo entiendan bien y les haya salido bien. Así que eso, van a ir recuperando energía. Esto, si te sentías cansada o lo que sea, vas a ir empezando a sentir que descansás mejor, que podés dormir mejor. Si tenías pesadillas, que ya no tenés pesadillas, ¿viste? Como que esto ya está actuando. Sí, sí. Me están agarrando pesadillas de nuevo, que hacía años que no me agarraban. Y siempre son pesadillas de que me muero, que alguien me quiere matar, ¿viste? O me está persiguiendo. Y es horrible porque la sensación es tal cual, ¿viste? Y bueno, yo hace muchos años fui a una terapeuta que hacía regresiones y lo había solucionado hace como, qué sé yo, 18 años atrás. Y no, y ahora de nuevo a veces me falta el oxígeno y como que me ahogo y me muero.
y es horrible el momento. Porque se asustan los demás también, ¿no? O sea, no es uno, o sea, también se asustan los demás. Eso es lo feo. Claro, bueno, está bien, eso me lo voy a anotar porque vamos a trabajarlo en algún momento. Bueno, les cuento que nos estamos por quedar sin llamada, entonces voy a cortar y voy a volver a abrir y nos volvemos a conectar para hablar de los mazos, porque vamos a hablar de los mazos, y también vamos a hablar de los símbolos y la simbología en general.